Buenas tardes, chicos. Continuando con el avance de la materia a través de esta modalidad que son las videoclases, que las vamos a ir complementando con algunas actividades a modo de tareas que voy a ir dejando también en la página. Entonces, para estos días tenemos el tema que vamos a trabajar, la planta física de un servicio de alimentación. Podemos empezar diciendo que la planta física es el espacio o ambientes donde el servicio de alimentación va a realizar su función principal, que es la de producción de dietas. En ese sentido, la planta física va a jugar un rol importantísimo en todo el proceso de producción de dietas. Por otro lado, el diseño de estos espacios debe permitir una secuencia funcional del trabajo, es decir, todo debe estar tan bien organizado y distribuido entre personal, equipos y materia prima que va a ir circulando en los diferentes ambientes de la planta física. Debe ser tan adecuado que evite el cruce o retroceso en los procedimientos. Debe disponerse también de superficies o espacios necesarios y adecuados para las diferentes tareas que serían desde la recepción de alimentos, la producción misma, el servicio, el lavado y otros ambientes que ya vamos a ir viendo más adelante. La planta física también debe facilitar la operación de equipos e impedir el hacinamiento, es decir, los espacios y dimensiones que debe tener las diferentes áreas de la planta física. Debe facilitar la operación de equipos e impedir el hacinamiento, es decir, deben haber las distancias y espacios suficientes entre un equipo u otro, de tal manera que no estén hacinados y las operaciones sean de manera adecuada y sobre todo segura para el personal. Cuando hablamos de la planta física, debemos referirnos a los espacios que deben existir en el diseño mismo. Es decir, en este caso hablamos de 4 tipos de espacios: el espacio vital, el estático, el del desplazamiento y el espacio laboral. El espacio vital para nosotros llega a ser la distancia entre el individuo y su entorno. Es decir, en este caso sería el trabajador. En este caso el trabajador va a estar en una posición vertical, en un punto fijo y sin tener movimiento. Debe haber alrededor de él, es decir, una circunferencia de 130 centímetros. El espacio estático se refiere, o más bien es el espacio que permita tener los brazos abiertos en forma horizontal al cuerpo, es decir, debe haber un espacio o una circunferencia de 1,50, es decir, 150 centímetros de espacio que permita el movimiento del pie para iniciar la marcha. En el otro caso del espacio de desplazamiento, este espacio correspondería a la utilización de los 2 pies para la marcha, y en este caso debe haber una circunferencia, es decir, un espacio alrededor del trabajador de 180 centímetros. Finalmente, el espacio laboral. Este espacio laboral es el necesario que debe proveer al empleado una interacción o un movimiento entre el mobiliario y el equipo. Y este espacio se va a caracterizar porque va a ser diferente dependiendo dónde esté ubicado el trabajador. Así tenemos que estas necesidades de espacios laborales son los siguientes: entre la persona y la mesa de trabajo, es decir, el espacio que debe haber entre el trabajador y la mesa de trabajo debe ser de 10 centímetros. Entre la espalda y el pasillo de flujo, es decir, el pasillo donde se mueven los empleados, debe haber una distancia de 120 centímetros. La distancia para el movimiento de brazos debería ser de 70 centímetros de frente y de lado. Y finalmente, para el desplazamiento de interacción, es decir, para los movimientos, se requiere de una distancia entre 1,5 y 2,2. ¿Para qué sirve todo esto? Estas dimensiones necesarias de la planta física son importantes de considerar a la hora del diseño mismo de la planta física. Esto se lo toma en cuenta cuando en equipo se está realizando el diseño, es decir, los planos y toda la parte de la infraestructura. Ahí es donde se tienen que tomar en cuenta estos criterios de espacios. También debemos indicar como un tema muy importante de la planta física la ubicación, es decir, dónde debe estar ubicado.
En este caso, podríamos decir que la ubicación tiene que permitir una libre accesibilidad y circulación de los alimentos desde la adquisición hasta el consumo. En este caso, la ubicación más adecuada, de preferencia, debiera ser en la planta baja de la edificación misma, cercana a las salas de internación y a los comedores. Debe evitarse la cercanía a lugares contaminantes como depósitos de cadáveres, basuras, áreas de tráfico intenso o estacionamientos vehiculares. También cuando hablamos de la planta física debemos referirnos a los materiales de construcción que son importantes para que nuestra planta física tenga un diseño arquitectónico de forma adecuada. En primer lugar, nos vamos a referir a cómo deberían ser las paredes y pisos. Vamos a referirnos a las características de saneamiento y seguridad, durabilidad y costo, comodidad y silencio y el principio de que estos pisos también sean algo atractivos. Y entonces empezamos con el criterio de saneamiento y seguridad de los pisos. Acá podemos decir que para cumplir este requisito, los pisos deben ser de superficies que se puedan limpiar fácilmente, es decir, el material que se elija debe ser aquel que permita una limpieza fácil. Debe cumplir una característica de ser impermeables a la absorción de grasas y humedad, ya que un servicio de alimentación va a sufrir constantes limpiezas incluso con diferentes productos químicos, por lo tanto deberían ser impermeables a la absorción de grasa, de humedad, libres de roturas y protuberancias para evitar accidentes y acúmulo de residuos, resistentes a la acción de químicos, lo que decía hace un momento, que como en un servicio de alimentación se hace la limpieza muy frecuentemente y con productos químicos como desengrasantes y materiales que sirven para la propia limpieza. Por lo tanto, estos pisos, los materiales deben ser resistentes a todo eso. Y un aspecto importante es que las características de este material que elijamos para el piso deben proveer una pisada segura, es decir, deben tener la característica de ser antideslizantes. La segunda característica de los pisos es la durabilidad y costo. En este caso tenemos que elegir materiales para pisos que deben ser durables y al mismo tiempo resistentes y a un costo muy adecuado. Es decir, si un piso va a reunir estas características y va a tener que tener una relación con el costo. Es decir, no podemos elegir un piso que no tenga o un material para piso que no sea durable y al mismo tiempo sea muy costoso. Tiene que haber una relación muy estrecha entre estas características. Entonces, para decir que nuestro material va a cumplir este requisito de durabilidad y costo, debe ser capaz de soportar el tráfico pesado de equipos, especialmente de equipo móvil. Recordemos que en un servicio de alimentación, y eso lo vamos a estudiar más adelante, todo lo que es equipamiento debe ser de un material generalmente metálico y que va a tener un gran peso, ¿no? Esto nos referimos a los hornos, cocinas y todo el equipo que normalmente tiene un peso importante. Estos pisos, para que cumplan este requisito, deben ser capaces de soportar el tráfico pesado. Y que además estos pisos deben requerir un mantenimiento mínimo, es decir, esto está relacionado con los requisitos anteriores que habíamos visto. Debe ser resistente al exceso de humedad, de grasa, al restregado permanente, es lo que habíamos dicho antes también, y al restregado permanente, especialmente en el sector de producción, donde se manipula muchos alimentos, grasa y en fin. Entonces, por lo tanto, los pisos del sector de producción, con mayor razón, deben tener esta característica de ser resistentes al exceso de humedad, grasa y restregado permanente. Y no así, por ejemplo, los pisos que van a estar ubicados en los comedores pueden ser menos costosos, más livianos y sobre todo tendrán que cumplir el requisito de decorativos en algunas áreas, por ejemplo, decíamos el comedor, que debe haber una armonía entre pisos, paredes y colores y todo lo que se vaya a utilizar en el diseño.
Otra de las características importantes de los pisos es que deben ser cómodos y silenciosos. Especialmente acá tenemos que seleccionar materiales que sean menos ruidosos al caminar y menos ruidosos, por ejemplo, cuando como producto de la rutina diaria cae algo al piso y hace un ruido importante. Entonces debiéramos seleccionar materiales para pisos que sean menos ruidosos, y obviamente esta característica va a ser compatible con el criterio de durabilidad. También un aspecto importante de los pisos es que deben ser atractivos, ¿no? Esto es aplicable a los pisos y paredes. Cuando decimos atractivo nos referimos a que los colores y el diseño mismo que vayamos a elegir para pisos y paredes y cumplir este requisito de ser atractivos, nos referimos sobre todo a que debe ser una parte importante del aspecto decorativo, es decir, de la parte que hace más a la parte visual y confort también de los empleados que van a estar en estos ambientes. Entonces, va a ser parte importante y armoniosa de la infraestructura, es decir, tratar de combinar colores entre pisos, paredes o diseños mismos que podemos elegir de las diferentes materiales como son las cerámicas, las placas y todo eso que manejan generalmente con mayor rigurosidad los arquitectos y diseñadores. Entonces, la característica de ser atractivos también va a ayudar a que los empleados tengan un ambiente placentero, no solo para los empleados, sino también para los usuarios. Es como en nuestra casa, cuando tenemos una habitación o un cuarto, una habitación personal de colores muy bonitos, uno se siente mejor también. Entonces sabemos que los colores juegan un rol también importante en la parte emocional de los trabajadores o de los que estén en esos ambientes. Vamos a ver también un aspecto importante que debe existir en los servicios de alimentación, que son las instalaciones y servicios. Acá hablamos del agua, que hay varios criterios, ¿no? Para empezar, la calidad del agua debe ser algo que esté garantizada, debemos contar con agua potable, y la cantidad que se disponga y que se usa en los servicios de alimentación realmente es muy alta, si tomamos en cuenta que se requiere agua no solo para la preparación del alimento, sino también para el lavado de las mismas vajillas, y dependerá de cuánta vajilla se tenga que lavar, el gasto de agua resulta ser volúmenes importantes. Entonces, cuando hablamos del agua, también debemos cuidar un poco de tener agua a una temperatura entre 60 y 65 grados para la remoción adecuada de grasas y de todo lo que son los residuos de la vajilla. En cuanto a instalaciones, vemos tuberías que deberían haber las necesarias y suficientes con el calibre o dimensión, no solo para las necesidades actuales, sino también un poco a futuro. Con instalación de vapor, el vapor es un servicio que tanto para la cocción de los alimentos como para la limpieza es muy importante. Electricidad, enchufes y todo lo demás que va a servir para el funcionamiento de muchos equipos. Iluminación natural, artificial, a través de ventanas y focos también, instalación de gas domiciliario en este caso, tratamiento acústico, ventilación adecuada a través de ventiladores, ventanas necesarias y suficientes, aire acondicionado, sobre todo en climas muy cálidos, y el tema de control de incendios. Cuando hablamos de la planta física, de la organización misma de la planta física, tenemos que referirnos a los espacios de trabajo. Hablamos de 4 sectores: sector de suministros, producción, servicio y lavado. Este tema es bastante amplio. Cada uno de estos sectores está compuesto por secciones y centros de trabajo, y cada uno de estos 4 sectores tiene varias secciones y centros de trabajo. Para complementar esta parte, les voy a dejar actividades como tareas. Entonces, finalmente vamos a considerar algunos factores que se deben tomar en cuenta en el diseño mismo de todo lo que es la planta física. Inicialmente hablamos de la altura de los centros de trabajo. Cuando hablamos de la altura de los centros de trabajo, nos estamos refiriendo a la altura que tienen los mesones. Por ejemplo, deberían tener la altura adecuada, es de 80 a 90 centímetros de altura.
El ruido es algo importante también que hay que cuidar, es decir, tener materiales que eviten el ruido, como dijimos, las cerámicas, tener tratamiento antiacústico. La luz es importante, sabemos que mucha luz o poca luz va a interferir en el trabajo mismo del empleado. Y el color, aquí este tema de color lo hemos comentado un poco en los materiales de construcción. Bueno, esta ha sido una presentación sobre el tema de la planta física del servicio de alimentación. Lo que quiero recalcarles es que el diseño de la planta física, si bien aquí hemos visto como que estuviéramos nosotros participando desde el inicio del diseño de una planta física, es ahí donde nosotros podemos hacer todos nuestros aportes para que se cumplan todos estos requisitos. Pero en algún caso nos puede tocar ya participar en una planta ya construida, bueno, ahí solamente tenemos que hacer adecuaciones.